¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? ¿Me va a prestar su atención? Muy bien. La semana pasada hablamos acerca de Daniel capítulo 2, de cómo el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que había llevado cautivo a los judíos y entre ellos a Daniel y a sus amigos, este rey tuvo un sueño que lo perturbó mucho. El punto es que a pesar de que el sueño había perturbado al rey, no se acordaba del sueño. Solamente sentía la angustia, pero no recordaba qué era lo que había soñado. De manera que hizo llamar a sus magos, astrólogos, encantadores y caldeos y les planteó: ustedes tienen que decirme cuál fue mi sueño, y luego de decirme cuál fue el sueño, ustedes me tienen que dar la interpretación. Pero todos esos hombres no pudieron adivinar el sueño del rey Nabucodonosor, mucho menos dar su interpretación. Daniel y sus amigos, como vimos la semana pasada, recién estaban terminando sus estudios en Babilonia para llegar a ser consejeros del rey. Y por ser parte de los sabios, aunque Daniel y sus amigos no fueron llamados a presencia del rey, sí estaban condenados a muerte, porque el rey se enojó mucho que no pudieron adivinar su sueño ni dar la interpretación, y mandó a matar a todos los sabios del reino. Pero Daniel, confiando en Dios, un hombre de fe, va delante del rey y le pide tiempo. Rey, deme tiempo para que yo le dé la interpretación a su sueño y adivinar cuál es el sueño. Y estudiamos que Daniel ora junto con sus amigos, se meten en oración clamándole a Dios la revelación del sueño y su interpretación, y Dios se lo concede. Y Daniel alaba a Dios. Y cuando Daniel se presenta delante del rey, lo primero que hace Daniel es testificar de Dios, que él fue quien le dio la revelación del sueño. Daniel no se atribuyó ninguna gloria para él. Ahora vamos a tomar, hermanos, el estudio del sueño del rey Nabucodonosor. Y aquí pues vamos a empezar a ver un poco de profecía apocalíptica, que en términos teológicos se conoce como la escatología. Puede decirlo conmigo: escatología. La escatología es el estudio de las profecías del final de los tiempos. Y hermanos, quiero que usted entienda que este sueño que el rey Nabucodonosor tiene que ver con nosotros. Y este sueño que el rey Nabucodonosor tiene abre lo que se llama el tiempo de los gentiles. Hasta el momento que Judá fue invadido por Babilonia, usted va a encontrar en la Biblia que la Biblia habla exclusivamente del pueblo de Israel. Bueno, el Génesis habla del inicio de la humanidad, ¿verdad? Y de cómo se formaron las naciones. Pero de ahí en adelante, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, nos van a hablar exclusivamente del pueblo de Israel. A partir de aquí de Daniel se empieza a hablar en la Biblia de pueblos gentiles, es decir, pueblos que no son israelitas. Y es lo que el Señor Jesucristo habló en Lucas 21:24, el tiempo de los gentiles. Veamos lo que dice Lucas 21:24: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla. Entonces el sueño que tiene Nabucodonosor abre lo que se conoce como el tiempo de los gentiles, y el tiempo de los gentiles va a terminar hasta la segunda venida de Cristo. Amén. Es decir, que ahorita estamos en el tiempo de los gentiles. Entonces yo le voy a suplicar, hermanos, yo con la ayuda de Dios voy a tratar de explicar, y hasta traje ahí dibujitos para que podamos entender un poco mejor. Pero voy a necesitar de ustedes su atención y que ustedes se interesen, porque
Aquí la palabra que viene ya no es leche, sino que ya viene a ser alimento sólido. Amén. Y tenemos que aprender a digerirlo. Entonces vamos a entrar a la interpretación del sueño. El versículo 31 dice: y tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto, dice, era terrible. Muy bien, voy a pedir a Luis que me ponga la primera imagen. Vamos a ver, esto fue lo que el rey Nabucodonosor, o esta es una imagen, una idea de lo que vio el rey Nabucodonosor en su sueño. Vio una estatua, dice, enorme, una estatua grande, cuya gloria, dice, era sublime. Ahora, cuando usted lee ahí en mismo libro de Daniel, solo que en el capítulo 3, el capítulo siguiente, usted va a encontrar que el rey Nabucodonosor había mandar a hacer una estatua para que la adoraran. Y esa estatua que el rey Nabucodonosor había mandado hacer era de 30 metros de altura, es decir, como la altura de un edificio de 10 pisos. Entonces entendamos, hermanos, aquí en Mazate no hay edificios de 10 pisos. Si mucho hay de 5. Era una estatua enorme. Entonces, les digo eso porque cuando la Biblia dice que era grande y cuya gloria era sublime, la estatua que vio Nabucodonosor en su sueño era aún más grande e imponente. Y dice la Biblia que esta estatua que vio Nabucodonosor en su sueño, dice que la cabeza era de oro, el pecho y los brazos era de plata, las caderas y parte de los muslos era de bronce, las piernas eran de hierro y los pies de la estatua era hierro mezclado con barro. Y eso es incongruente porque el hierro y el barro no se mezclan, no se puede mezclar, pero eso tiene su significado. Entonces, esta estatua, hermanos, que ustedes ven ahí, eso tiene un significado profético. Y desde su cabeza hasta sus pies marca una línea de tiempo que nosotros vamos a ver. Y vamos a ver, hermanos, que mientras va bajando las partes de la estatua, el valor de los metales es más bajo, porque el primero es oro, luego viene plata, luego viene bronce y luego viene hierro. Pero así como va bajando su valor, también va aumentando su dureza, su fuerza, porque el hierro es mucho más duro que el oro. Y eso tiene su significado. Amén. ¿Va conmigo aquí, hermano? Entonces, las partes, volveme a poner la estatua, por favor. Las partes de esa estatua, su cabeza, su pecho, sus brazos, sus caderas, sus piernas y sus pies, escúchame bien, representan imperios. ¿Qué representan? Imperios. Muy bien, ahora sí, Luis, gracias. Y estamos aquí en Daniel capítulo 2. Pero cuando usted lea capítulo 7 de Daniel, va a mostrar otra vez esos imperios, pero ya no en una estatua o las partes de una estatua, sino en bestias. Y lo vamos a ver aquí, así a menos vamos a echar un vistazo rápido. En el capítulo 7 y en el capítulo 8 de Daniel vuelven a haber visiones de también esos imperios, pero ya no en parte de una estatua, sino en bestias, en animales. Amén. Bueno, vamos a la primera parte, Daniel 2:36 al 38 vamos a leer. Daniel 2:36 y 38. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro.
Entonces, en la primera parte de la interpretación del sueño, Daniel le dice: rey de Babilonia, rey Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro. Tu imperio simboliza esa cabeza de oro, porque el imperio babilónico, de todos los imperios que vamos a ver, fue el imperio con más oro, más rico, con más opulencia y también con más poder. Nabucodonosor dominaba en su imperio y lo que él decía se hacía. Vamos a ver, hermanos, que cuando viene el siguiente imperio, ya el emperador, su palabra estaba condicionada a ciertas leyes. O sea que el emperador no podía hacer ciertas cosas, pero en el caso de Nabucodonosor, no. Nabucodonosor tenía la autoridad absoluta, de manera que representa esa cabeza de oro. Ahora miren, hermanos, la Biblia nos va a mostrar su veracidad, y es ahí donde los que odian la Biblia van a intentar tratar de convencernos de que lo que la Biblia dice no es cierto, pero la Biblia misma nos va a dar su veracidad. ¿Sabe por qué? Porque 100 años o más de 100 años antes que iniciara el imperio de Babilonia, ya Dios lo había profetizado por medio de Isaías. Los babilonios ni siquiera estaban pensando en convertirse en un imperio, cuando Dios por medio del profeta Isaías ya lo había profetizado. Con el profeta Jeremías 27, 5 al 7. Jeremías 27, 5 al 7. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Versículo 6 dice: ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzca a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Entonces, hermanos, antes que empezara el imperio babilónico, Dios ya lo había profetizado. Dios ya había dicho: yo voy a levantar a un hombre llamado Nabucodonosor, y él va a ser el que domine sobre la tierra. Entonces, este imperio, hermanos, el imperio de Babilonia, Dios lo utiliza ¿para qué? Para disciplinar a su pueblo. Amén. Dios lo utiliza para disciplinar a su pueblo. Entonces, aunque vamos a encontrar que los hombres de ciencia, los historiadores, alaban y le dan la gloria a los emperadores, a los reyes por sus hazañas, realmente quien merece toda la gloria es Dios. Porque el mismo Daniel, ahí en el capítulo 2, cuando le agradece a Dios, él en su oración de agradecimiento dice: tú eres el que pone reyes y quita reyes. Amén. Entonces, si usted recibe una clase de ciencia o se pone a ver un video de historia, entonces usted va a encontrar que los maestros van a decir: oh, este fue el gran rey, este fue el gran emperador, hizo tantas hazañas. Pero la Biblia nos va a decir que sí, ese hombre hizo esas hazañas porque Dios lo permitió que lo hiciera. Ahora miren, hermanos, antes del imperio babilonio hubieron otros imperios. Estuvieron los asirios. Los asirios fueron los que invadieron el reino del norte de Israel, Samaria, se lo llevaron cautivos. Estuvo el imperio egipcio y hubieron muchos otros imperios. Pero esta visión, este sueño de la estatua nos está mostrando los 4 imperios, hermanos. Escúchenme bien lo que voy a decir. Nos está mostrando los 4 imperios de donde va a venir el anticristo. Amén. Entonces, el primero es el imperio babilónico con Nabucodonosor.
Ellos destruyeron Jerusalén y se llevaron cautivos a los judíos. Y el imperio babilónico de Nabucodonosor duró 67 años. ¿Cuántos años duró? Muy bien. Ahora, les dije que íbamos a ver así, aunque sea a grandes rasgos, también la misma profecía, pero en Daniel 7. Entonces miremos cómo presenta el imperio babilónico Daniel 7, versículo 2 al 4. Vamos a leer, lo vamos a ver rápidamente, no vamos a entrar muy de lleno a la interpretación de esta visión, pero solo para que veamos que está en el mismo sentir que Daniel capítulo 2. Daniel 7:2 dice: Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Si me puedes poner la imagen 3, por favor, Luis. Entonces aquí conseguí un dibujito de alguien que dibujó las bestias. La primera está aquí, el león, Babilonia. Y esta es la imagen que vio Daniel del mismo imperio, que es la cabeza de hierro, de oro, perdón, en Daniel capítulo 2. Y obviamente que sea un león y que tenga alas tiene su significado. Ahora, si usted mira en la historia de los babilonios, en los libros de historia, en arqueología, usted va a encontrar, hermanos, que una de las figuras que representaba a los babilonios era un león, o al menos un cuerpo de león con alas y cara de hombre. Usted lo va a encontrar en los libros de historia, que esa era una imagen que representaba a los babilonios. Y Dios, aquí en Daniel capítulo 7, versículo 2, lo describe de esa manera. Primero, era como un león, dice, y con alas. Y al final dice, y le fue dado corazón de hombre. Se puso sobre sus pies, en 2 pies, como hombre, y le fue dado corazón de hombre. Amén. Entonces, hermanos, aquí se va a representar Babilonia con la ferocidad del león y la grandeza de un águila, pero se va a ser quitada y se va a convertir en un simple humano. Muy bien. Solo para su información, en este periodo de Babilonia, del imperio babilónico, van a estar los profetas Jeremías en Jerusalén, el profeta Ezequiel, que va a estar en el cautiverio en Babilonia, el profeta Habacuc, el profeta Nahum y obviamente el profeta Daniel. Entonces esos libros de la Biblia, esas profecías, cuando fueron escritas, bueno, Jeremías estuvo en ese proceso cuando Judá cayó en manos de los babilonios. Y Ezequiel precisamente inició su ministerio profético ya estando en la cautividad en Babilonia. Habacuc también fue como Jeremías, estuvo en ese proceso de la caída de Jerusalén. Y Nahum, pues de igual manera. Ahora Daniel, él igual que Ezequiel, inició ese ministerio profético estando en el cautiverio en Babilonia. Muy bien. Y otra información, hermanos, es que ese imperio babilónico actualmente es el país que se llama Irak. Es un país que es vecino de Israel y que obviamente están enemistados con Israel, ¿verdad? Solo para que usted lo vaya tomando en cuenta. Muy bien, seguimos con la segunda parte de la estatua. El versículo 32 dice que su pecho y sus brazos eran de plata. Luego se describe en la estatua, pues, que sus brazos y el pecho eran de plata. Este era el siguiente imperio. Y el siguiente imperio era el Medo-Persa. Si me puedes poner la imagen 2. Entonces aquí yo ya puse las partes del
de la estatua con los imperios. El primero, Babilonia. El segundo imperio que vendría sería el de Media y de Persa. Este imperio representa el pecho y los brazos, los dos brazos, porque este imperio se componía de la alianza de dos pueblos. Por un lado los medos y por otro lado los persas. Por eso se llama el imperio medo-persa. Y también este imperio fue profetizado, ahora sí, por Isaías hace 100 años. Vamos a Isaías 13, 17 al 19. Isaías 13, 17 al 19. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán el oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a la que trastornó Dios. Entonces, ahora sí, Isaías 100 años antes estaba profetizando el imperio medo-persa, que fueron los que vencieron a los babilonios y se apoderaron del imperio. Fíjense, hermanos, que precisamente el profeta Daniel fue testigo de la caída de Babilonia y del surgimiento del imperio medo-persa. Es más, así como Daniel le sirvió al rey Nabucodonosor en el imperio babilónico, también Daniel le sirvió al rey Darío y al rey Ciro, reyes de Persia y de Media, en su imperio. Y eso también está ahí en el libro de Daniel, en Daniel capítulo 5. Ahora, ¿cómo representa al imperio medo-persa en Daniel capítulo 7? En Daniel capítulo 7 lo presenta de la siguiente manera, 7:5, Daniel 7:5. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Entonces, si me puedes poner la imagen 3. En Daniel capítulo 7 se presenta al medo-persa como un oso. Ahora, aquí en este dibujo que yo conseguí, no lo describe aquí exactamente como lo describe Daniel 7:5, porque en Daniel 7:5 dice que era un oso el cual se alzaba de un costado más que del otro. O sea que el oso estaba como así, miren, hermano, con una mano más levantada que la otra. ¿Por qué es eso? Por lo que dijimos, el imperio medo-persa se componía de la unión de dos pueblos, de los medos y los persas. Pero los persas, mejor voy a agarrar el micrófono con esta mano, los persas crecieron más que los medos. Amén. Y es por eso que la profecía lo presenta como un oso que se levanta más de un costado. Otro detalle que presenta Daniel 7:5 dice que este oso tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Entonces ahí puede ver usted, ahí lo dibujaron como que fueran bigotes, pero no son bigotes que tienen el hocico, sino son costillas. Hermano, yo quiero que usted entienda que esto Dios lo está profetizando tiempo antes que sucediera. Amén. Entendemos eso, ¿verdad? O sea, Daniel no está hablando o escribiendo historia. Daniel está escribiendo profecía, algo que no ha sucedido y va a suceder. Y que ese oso tenga las costillas en su boca significa que los medos y los persas dominaron o conquistaron a 3 pueblos grandes, que fueron los egipcios, los babilonios y los lidios, que fueron 3 potencias grandes de aquella época. Miren, hermanos, que el imperio babilónico no pudo conquistar Egipto, porque los egipcios eran enemigos que le hacían frente a los babilonios. Pero los medos persas se presenta como un oso por su fuerza,
que los medos persas lograron dominar a los babilonios, lograron dominar a los egipcios y otro imperio que estaba un poco más al norte, que era el imperio de Lidia. Y como les vuelvo a repetir, Daniel fue testigo de la caída del imperio babilónico y el surgimiento de este nuevo imperio medo-persa en Daniel capítulo 5. Este territorio, hermanos, actualmente, donde surgió el imperio medo-persa, es el territorio de Irán. Y precisamente este año, 2026, ustedes vieron en las noticias que Estados Unidos e Israel tuvieron guerra con Irán y por eso subió de precio la gasolina, por la guerra con Irán. Entonces los de Irak están un poquito más pegados a Israel y ahora el siguiente imperio, Irán, en el Medio Oriente. Este imperio babilónico duró 208 años. Ahora, rápidamente vamos a ver que también se menciona en otra visión en Daniel 8, en Daniel 8:3. Y si me puedes poner la imagen 4, a su tiempo lo vamos a ver, hermanos, en la profecía, en la visión de Daniel 8, Medo-Persa se representa con un carnero. El carnero es ese animal que tiene los cachos así con colocho, ¿verdad? Y nuevamente en Daniel 8 va a hablar acerca de que un cuerno era más largo que otro. Nuevamente, los medos eran más pequeños que los persas. Eso es lo que significa. Amén. No vamos a entrar en muchos detalles en la profecía de Daniel 8 porque si no nos va a dar tiempo. Ahora, miren, y aquí viene lo hermoso, miren, hermanos. Miren. Dios profetizó: yo voy a usar a Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, para disciplinar a mi pueblo. Entonces viene el profeta Habacuc y Habacuc como que le reclama a Dios y le dice: Dios, ¿cómo es posible que tú vas a usar a un impío para castigar a tu pueblo, para castigar a los justos? Dice Habacuc, ¿verdad? Considerándose que el pueblo de Israel era justo, aunque no era justo, ¿verdad? Los judíos. Pero Habacuc le reclama a Dios: ¿cómo vas a usar a los impíos para corregir a tu pueblo? Entonces Dios le contesta a Habacuc ese mensaje, ya lo vimos, pues no vamos a entrar en detalles. Pero Dios utiliza a Nabucodonosor para corregir a su pueblo, para disciplinar a su pueblo, el primer imperio. Viene Jeremías y profetiza: ustedes se van a ir al cautiverio. ¿Cuántos años se recuerdan? ¿Cuántos años dijimos? ¿Alguien se recuerda? ¿Cuántos años se van a ir cautivos los judíos? Diga conmigo: 70 años. 70 años. Entonces viene Jeremías y dice: ustedes se van a ir cautivos 70 años a Babilonia. Pero estando los judíos cautivos en Babilonia, en esos 70 años sucede la caída de Babilonia. Entran los medos persas y conquistan Babilonia. Y se queda reinando en Babilonia el rey de los medos llamado Darío. Y cuando usted lee en la Biblia, tanto en Crónicas como en Esdras, dice que Darío emite un edicto para que los judíos regresen a Jerusalén y reconstruyan la ciudad y el templo. Y de eso tratan los libros Esdras y Nehemías. Amén. ¿Me dicen amén o no? No me dejen chiviado, hermano, por favor. Entonces viene Dios y levanta este segundo imperio, los medos persas, y a Ciro, el emperador de Media y de Persia, y Ciro ordena que retornen los judíos a su tierra
y les da el financiamiento, miren hermanos, les da el financiamiento y los materiales para que reconstruyan el templo y reconstruyan la ciudad. Y Dios levanta a estos hombres, a Esdras y Nehemías, para hacer esta reconstrucción. Yo pensé que les iba a alegrar, pero me quedé chiviado. Y se cumplen los 70 años, hermanos, profetizados por Dios. En el segundo imperio, que en el sueño del rey Nabucodonosor era el pecho y los brazos de plata. Durante este periodo estuvieron los profetas Daniel, Ageo, Zacarías, Malaquías y Abdías. Y también los libros de Nehemías, Esdras y el libro de Esther, en el periodo del imperio medo-persa. Amén. Para el fin de este imperio, cuando este imperio termina, porque este imperio duró 208 años, duró bastante tiempo, pero cuando llega el fin del imperio de los medos persas, ya los judíos ya habían retornado a su tierra, ya los judíos habían restaurado Jerusalén y el templo, y estuvieron siempre bajo el dominio del imperio medo-persa. Muy bien, Daniel 2:39, vamos a leer. Si no nos da tiempo, hermano, vamos a dejarlo ahí, vamos a continuar la próxima semana. Daniel 2:39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Luego viene el vientre y los muslos de bronce. Si me puedes poner la imagen 2. No, sí, la imagen 2. El vientre y los muslos de bronce, que sería el tercer imperio, que es el imperio ¿cuál? De Grecia. Amén. El imperio de Grecia. Ese es el tercer imperio, los griegos. Y miren, hermanos, si a usted le gusta estudiar la Biblia, viendo esta interpretación va a entender muchas cosas en la Biblia. El tercer imperio que se levanta es el imperio de los griegos. Ahora, Daniel 7, en versículo 6, lo representa como un leopardo. Daniel 7:6 dice: después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave a sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Amén. Si me puedes poner la imagen 3. En la imagen 3, el imperio de Grecia se asemeja a un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Y eso tiene su interpretación, hermano. Esto es bien tremendo, hermanos, porque nuevamente yo me maravillo, porque esta revelación se la estaba dando Dios a Daniel más de 200 años antes que sucediera. Más de 200 años antes que sucediera. Imagínense, nosotros estamos ahorita en el 2026 y que Dios nos revela a nosotros qué es lo que va a pasar en el año 2226. Imagínense, hermano. Y miren, hermanos, cuando la Biblia dice 200 años antes, que es más de 200 años antes que sucediera, que era un leopardo con 4 alas y con 4 cabezas, la historia va a corroborar eso. Y le voy a decir por qué. El imperio griego, hermanos, inició con un emperador llamado Alejandro Magno, un emperador muy joven, que era muy ágil como un leopardo.
Ese emperador era muy inteligente. Tal vez si hoy lo estudiaran los científicos, lo calificarían como un genio. Alejandro Magno era un genio. Él había estudiado con los filósofos más grandes de Grecia de aquella época, y también era un gran guerrero y tenía mucho don de mando, y era también muy inteligente para administrar. Era un hombre increíble, Alejandro Magno, y se fue y conquistó todo el territorio hasta la India, y desde Grecia es un territorio extremadamente amplio, pero Alejandro Magno murió bien joven, a los 33 años. Murió fuera de su tierra, peleando y conquistando imperios. Cuando murió Alejandro Magno, le preguntaron: don Alejandro, y ahorita usted que se muera, ¿a quién vamos a dejar de emperador? Y Alejandro contestó: al más valiente de mis generales. No dio nombre. ¿Y sabe lo que sucedió, hermanos? Sus generales se pelearon por el puesto, y como todos los generales eran pilas, hubieron 4 generales que se dividieron el imperio griego. ¿Entiende usted por qué Dios le mostró una bestia con 4 cabezas a Daniel? Amén. ¿Entiende ahora por qué? Y eso Dios se lo reveló más de 200 años antes a Daniel, antes que sucediera. Y en Daniel 8 se va, la visión de Daniel 8 se va a enfocar, hermanos, toda esa visión en el dominio de los griegos sobre los medos persas. Poneme la imagen 4. Esa. Y entonces en la visión de Daniel 8, un macho cabrío, o sea, el macho de una cabra, ¿verdad? Dice que con un cuerno va a golpear al carnero. Y después que el macho, si usted lee esa visión, y después de que el macho cabrío golpee al carnero, dice, se le va a quebrar el cuerno y le van a salir 4 cuernos. Ahora entiende por qué Dios le mostró eso a Daniel. Porque el imperio se iba a dividir en 4 generales a la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno murió joven. Su imperio duró 270 años. No, perdón, el imperio duró 163 años. 270 años fue el tiempo que lo vio anticipadamente Daniel. Pero el imperio duró 163 años. Ahora, miren, hermanos. Cuando los griegos vencen a los medos persas, ya se había muerto el último profeta del Antiguo Testamento. Amén. ¿Va conmigo? Cuando los griegos vencen a los medos persas, ya se había muerto Malaquías. Esta hermana tiene mucho sueño. No sé si le pueden dar un vaso de agua. Ya se había muerto el último profeta. Es decir, hermanos, que de Malaquías a Mateo, escúchenme bien lo que voy a decir, de Malaquías a Mateo, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hay un periodo de 400 años. ¿Cuántos años? 400 años en que no hay profeta, en que no hay ningún hombre de Dios. En ese periodo de los 400 años de silencio que lo conocemos, se levanta el imperio y se desarrolla el imperio griego. Por eso, hermanos, que a Grecia lo vamos a ver en el Antiguo Testamento únicamente como profecía, a diferencia del imperio babilónico, que Jeremías y los libros de los reyes y crónicas sí lo muestran como historia. A Grecia no, porque no hay ningún
ningún siervo de Dios, no hay ningún profeta de Dios que haya vivido durante ese imperio griego. Ahora, déjeme decirle que en la Biblia católica existen los libros que le llaman deuterocanónicos, y es Primera y Segunda de Macabeos, es uno de ellos. Esos libros de Primera y Segunda de Macabeos sí muestran historia en el tiempo del imperio griego. Amén. Pero esos no son libros inspirados, que la Iglesia Católica los puso. Está también el libro de Judith, el libro de Tobías, adiciones de Esther, adiciones de Daniel, que son libros que no son inspirados, que vino de la Iglesia Católica, los puso. Esos libros sí fueron escritos en el tiempo del imperio griego. Ahora, usted, como para aprender historia, para conocer un poco de historia, podría leer los libros de los Macabeos, Primera y Segunda de Macabeos, porque muestra bastante historia de los judíos en ese periodo, como leería cualquier otro libro, ¿verdad? Pero no es un libro inspirado. Ahora, el imperio griego, hermanos, fue un imperio que se preocupó por implementar su cultura y su idioma a los países conquistados. Y era el idioma griego. De manera que el idioma griego era como el idioma del imperio, el idioma comercial. Entonces, se hablaba griego desde Europa hasta Asia, se hablaba griego. En Israel se hablaba griego. ¿Por qué? Porque los griegos querían imponer su cultura. Y ese fue uno de los problemas con los judíos en esa época, porque también quisieron imponer su religión. Y por eso escribió el libro de los Macabeos. Ahora, eso es importante. ¿Sabe por qué es importante, hermano? ¿Usted sabe en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En idioma griego, de Mateo a Apocalipsis. Porque cuando llegó el siguiente imperio, los romanos, a ellos no les preocupó cambiar el idioma latín, que era el idioma de ellos, sino que dejaron el griego. Les gustó el griego. Dejemos el griego como el idioma del imperio. Y es por eso que el apóstol Pablo, siendo judío, podía ir a países de Europa, podía ir a países de Asia e ir a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque podía comunicarse con ellos en un idioma en común, que era el griego. Él iba a otro país y hablaba otro idioma. El apóstol Pablo no lo conocía. Pero como el imperio griego dejó su idioma, entonces Pablo podía predicar en griego que le entendían. Y es por eso que la Biblia se escribió en idioma griego. ¿Para qué? Para que todos la pudieran leer. Yo no sé si usted me está entendiendo, hermano. Pero vamos rápidamente, hermanos, porque el tiempo se nos está yendo. Daniel 2:40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Qué sería? Tercer imperio, griego, cuarto imperio, griegos, medos persas, no, babilonios, medos persas, griegos, y el cuarto imperio, Roma, el imperio romano. Si me puedes poner la imagen 2, por favor. El cuarto imperio, el imperio romano, las piernas de hierro. Daniel estaba hablando de este imperio más de 500 años, hermanos, antes que iniciara. Y Roma es representado con las piernas de hierro. Y es interesante, hermanos, porque a Roma se le conoció como la máquina de hierro, porque los romanos, una de sus características eran que eran buenos ingenieros, y los romanos construían muy buenas armas de hierro.
y eran sanguinarios usando esas armas. El imperio romano ha sido el imperio que más tiempo ha durado. El imperio romano duró 644 años. En Daniel 7, versículo 7, lo describe como una bestia terrible. Ya no lo describe como un animal, como el león de Babilonia o el oso de los medos persas o el leopardo de los griegos, sino que ahora lo describe como una bestia terrible. Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía, aquí viene lo interesante, 10 cuernos. 10 cuernos. Mostrame la imagen 3. Entonces aquí la persona que hizo ese dibujo, pues como no dice qué animal era, lo puso ahí como un chupacabra, no sé qué será. Allá está Roma, porque no dice, ¿verdad?, qué animal. Otros lo presentan como un dinosaurio, porque no dice la Biblia qué animal es, solo dice una bestia terrible. Pero lo interesante, hermanos, y que usted lo guarde aquí, es que esa bestia tenía 10 cuernos. Eso va a ser más adelante interesante. Cuando Cristo nació, hermanos, en Belén de Judea, quien dominaba era el imperio romano. Y durante este periodo, hermanos, se escribió el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, todos los libros, hasta el Apocalipsis, se escribió durante el periodo del Imperio Romano. Ahora, hermano, el Imperio Romano se representa con 2 piernas. ¿Por qué? Porque sí, el Imperio Romano estaba unido, pero por la extensión del Imperio Romano era demasiado grande, se dividió en 2 administraciones. En Europa estaba la capital en Roma, una pierna, y en Asia estaba la capital en Constantinopla, y estaban unidos, no estaban divididos, estaban unidos. Pero eso significa las 2 piernas de hierro. En el año 313 después de Cristo, ya cuando se habían muerto todos los apóstoles, ya ninguno de los apóstoles de Jesucristo vivía. 300 años después del nacimiento de Cristo, vino un emperador romano llamado Constantino, y antes de Constantino el evangelio era perseguido, los cristianos eran muertos, los torturaban. Pero vino Constantino y oficializó el cristianismo como la religión del imperio. Y cuando el cristianismo se oficializó, hermanos, entonces ahí fue donde se empezó a corromper el cristianismo. Poco a poco se empezó a corromper el cristianismo hasta convertirse con lo que se conoce la Iglesia Católica. Porque al momento, hermanos, en que el cristianismo fue oficializado en el año 313, antes de eso los cristianos no veneraban imágenes. Antes de eso no había papa. Antes de eso no había nada. Después de los 300 años empezó el cristianismo a oficializarse y empezó a mezclarse la política con el cristianismo y empezó a corromperse. Y empezaron pues todas esas cosas. Vamos a poner un papa, vamos a poner imágenes, prohibido leer la Biblia, al que le encontraban una Biblia en su casa lo mataban. Todas esas cosas hasta el 31 de octubre de 1517 con el reformador Martín Lutero. Se rompe eso y tiene una renovación la iglesia de Jesucristo.
Amén. Ahora, cada uno de estos imperios tenía políticas diferentes que fueron usadas para el cumplimiento del propósito de Dios. Babilonia, el primer imperio, fue instrumento para disciplinar a los judíos. Persia fue instrumento para retornar a los judíos nuevamente a su tierra y la reconstrucción de la ciudad y del templo. Grecia, para establecer un idioma común en el imperio que sería importante para la evangelización y la escritura del Nuevo Testamento. Roma, por su ingeniería. Los romanos construyeron una infraestructura de caminos increíble. Antes de Roma, ir de un pueblo a otro era bastante difícil, no había carreteras. Vinieron los romanos y construyeron unas buenas carreteras. Por eso hay un dicho que dice: todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué? Porque los romanos se preocuparon por hacer puentes, se preocuparon por hacer carreteras. Además, los romanos también implementaron sistemas de seguridad, de manera que las personas podían viajar de una ciudad a otra sin tanta preocupación de ser asaltados. Y eso permitió, hermanos, que el evangelio fuera llevado a muchos lugares. ¿Se da cuenta, hermanos? Que todo estaba dentro del propósito de Dios. Pero falta algo: los pies de barro mezclado con hierro. Y ese imperio todavía no ha venido. Va a venir, pero todavía no. Sin embargo, hermanos, creo que lo vamos a dejar para la próxima semana, porque sí tenemos que hablar todavía mucho del cuarto y último, el quinto y último imperio. Y nos falta también hablar sobre la roca que fue cortada y golpeó la estatua esta. Así es de que vamos a dejarla ahí, hermanos, y solo quiero dejarles claro algo. Durante la historia de la humanidad han habido muchos otros imperios. En la era moderna estuvo el imperio ruso, estuvo el imperio británico, estuvo el imperio chino. Hubieron muchos imperios, pero la Biblia nos presenta estos 4 imperios: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Esos cuatro imperios son la base de lo que vendrá al final de los tiempos, a la venida de Cristo Jesús. Y por eso Dios se lo presenta a Daniel como una estatua. Bueno, el rey Nabucodonosor, pero Daniel dio la interpretación, ¿eh? Como una estatua, porque tiene un significado importante. Además, recordarles, hermanos, que el imperio babilónico es el inicio de qué, hermanos. ¿Se acuerdan que les dije de qué, el inicio de qué? Ay Dios, hermano, ya no se acuerdan, hermano. Diga conmigo: el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles, que Jesucristo habló de eso en Lucas 21-24. El tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles tiene que ver con el anticristo. Amén. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Digan gloria a Dios los que se durmieron. Amén. Pónganse de pie, pues vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Póngase de pie, oramos. Padre bendito.